Buenas noches, queridos interlocutores. Hoy en este espacio de reflexión hablaremos de un tema de vital importancia para el movimiento estudiantil, 10 de junio o la matanza de Jueves de Corpus, o también conocido como el Halconazo. Regresando después de la cortinilla, hablaremos de este punto. Luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Bueno, el día de hoy tenemos como participantes al compañero Pablo, la compañera Edith, ambos integrantes del movimiento Izquierda Revolucionaria. Nos hablarán un poco del tema del 10 de junio y trataremos de hacer un análisis de la situación en la cual nos encontramos hoy en día y también de cómo es que nos encontramos a 46 años de la represión de Estado del 10 de junio. Para ello le pediría a nuestro compañero Pablo nos explica un poco cómo es que surge este movimiento del 1971. Sí, buenas noches a todos y a todas. Primero que nada, ¿no? Agradecer la invitación a este espacio, ¿no? Un espacio muy fructífero, ¿no? El movimiento de 1971, creo yo, no se puede entender si no se entiende primero el contexto en el que se desenvuelve. Es decir, desde décadas anteriores a la década del 70 empiezan a surgir en México con mayor fuerza movimientos democráticos, ¿no? A lo largo de todo el país. Este fenómeno no es ajeno al movimiento estudiantil, que desde las reformas del 46 de Ávila Camacho le da estas reformas que le quitan el carácter popular a la educación, le brinda de fuerza a estos movimientos, ¿no? Es así como van surgiendo los movimientos de las normales, rurales, del Politécnico, entre otras. Es importante señalar esto por dos cuestiones, ¿no? Primero, pues el contexto en el que se envuelve, ¿no? De total conciencia política de los estudiantes y la población en general. Para analizar esto y como preámbulo al 71 me gustaría detenerme en tres momentos históricos del movimiento estudiantil que considero importantes para entender precisamente lo que es el 71. El primero de ellos se cita en 1963, precisamente aquí en la ciudad de Morelia, en donde se dan dos congresos nacionales, los congresos nacionales de estudiantes democráticos, ¿no? En donde de los dos destaca el segundo de segunda conferencia, además de que surge la central nacional de estudiantes democráticos, se emite una declaratoria, ¿no? Que es conocida como la Declaratoria de Morelia, la Declaración de Morelia de 1963. Bueno, ahí nos podrías especificar un poco de qué habla esta declaratoria o cuáles son los puntos articuladores o sus demandas. Sí, claro, bueno, en esta segunda conferencia no se congregan alrededor de 200 delegados representando alrededor de 100,000 estudiantes de todo el país y como ya mencionaba se sientan a discutir pues sobre la educación, ¿no? Y sobre darle un carácter democrático y popular y científico, ¿no? Esta declaratoria emite, entre otras cosas, principalmente 7 demandas muy importantes, ¿no? Que voy a permitirme darle lectura, ¿no? La primera de ellas es el mayor presupuesto a la educación. Como segundo punto tenemos la planeación integral a escala nacional de la educación. Tercero, la reformulación de los objetivos de la enseñanza, ya que ésta se encuentra mercantilizada y deshumanizada, ¿no? El número 4, democratización de la enseñanza y contra los métodos selectivos en todos los niveles. Número 5, por la educación científica y contra la educación confesional, es decir, allegada a la iglesia. La nacionalización de los colegios particulares y respeto al artículo 3º como sexto punto. Y como último, la democracia en el gobierno de los centros educativos, ¿no? Con la paridad de participación de los distintos de la comunidad universitaria, ¿no? Estudiantes, profesores y demás. Este es como un preámbulo del
del 71, esto se da en el 1963 aquí en Morelia. Posteriormente, en el segundo punto que me gustaría detenerme, se da también aquí en Morelia en 1966. El movimiento estudiantil, que no es ajeno a las demandas pues, populares, a causa del alza la tarifa del transporte público, convoca un mitin educativo y popular en la Plaza Villa Longín, la cual es reprimida, ¿no? Y donde incluso se asesina a un estudiante. Estos hechos se fueron atribuidos a la Central de Estudiantes Democráticos, a la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, lo que justifica la intervención del ejército en la universidad, los cuales a punta de bayoneta ocupan las instalaciones. El tercer momento ya es, esto señalar que ocurre un 2 de octubre, ¿no? Y hablando del 2 de octubre, señalar el tercer momento, ¿no? Que considero importante de preámbulo del 71. Esto es el 2 de octubre precisamente del 1968, donde no voy a profundizar mucho ya que es uno de los episodios oscuros más narrados en la historia de México, pero que la brutal represión que ahí se dio en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? En la Ciudad de México, da como el inicio del fin del movimiento estudiantil, ya que la brutal represión dio de manera natural como una confusión o un desmantelamiento del propio movimiento estudiantil, que dura 3 años sin movilizarse hasta que llega 1971. En enero de 1971 surge en la Universidad Autónoma de Nuevo León un movimiento estudiantil, ¿no? Recapitulemos pues que estaba desmovilizado por aquella brutal represión del 2 de octubre. Surge impulsando una reforma a la ley orgánica de la Autónoma de Nuevo León, la cual contaba con el respaldo del rector. Sin embargo, las demandas de este movimiento no son atendidas por el que era ex rector y entonces gobernador de Nuevo León. Al contrario, se implementan medidas que agreden a los intereses de la comunidad universitaria, no se recorta el presupuesto, incluso se impone un nuevo rector con perfil militar. A su vez impone una reforma a la ley orgánica en donde se engendra la Asamblea Popular, que es como el máximo órgano de autoridad en la universidad, la cual consta de 37 miembros, de los cuales solo 3 son representantes de la comunidad estudiantil y otros 3 de los profesores. Los demás pertenecen a la burocracia universitaria. La imposición de rector pues desemboca en varias manifestaciones donde participan padres, etcétera, etcétera, y además se convoca, ¿no?, a una manifestación en el centro de Monterrey, la cual es también reprimida por las fuerzas policíacas, y se aprende alrededor de 100 estudiantes de la universidad pertenecientes al movimiento. En el afán de disuadir o disolver el movimiento estudiantil, porque estaba empezando a tener auge, el entonces presidente Echeverría manda poner otra vez al rector, que estaba respaldado por el movimiento estudiantil, pero sin embargo estos no declinan en su lucha, sino que siguen buscando esta reforma a la ley orgánica, democrática y popular. Es así que se da paso pues entonces y se convoca en la Ciudad de México el 10 de mayo de 1971, 10 de junio, de 1971, a esta movilización, ¿no?, de la que hoy discutimos. Muy bien, muchas gracias. Edith, ¿nos podrías comentar un poco qué sucedió ese 10 de junio? Sí, pues ya como lo comentaba Pablo, la marcha que surge el 10 de junio de 1971 es convocada por los estudiantes de la Ciudad de México a raíz de los hechos que sucedidos con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Convocan a esta marcha que terminaría en el Zócalo, cuando después de 3 años de calma del movimiento estudiantil, de lo sucedido en el 68, 3 años después, nuevamente se intenta reorganizar el movimiento estudiantil
y esta marcha pues es ese intento. Cuando comienza la movilización, los que se convocan ahí se dan cuenta de que hay presencia policíaca y militar. Ya cuando empiezan a avanzar en la marcha, se dan cuenta que hay granaderos que están bloqueando calles incluso, y pues no les permiten avanzar. Detrás de esos granaderos sale un grupo de jóvenes con palos que comienzan a golpear a los manifestantes. Este grupo de jóvenes es conocido como los halcones, un grupo paramilitar que es entrenado por el gobierno para criminalizar y golpear al movimiento estudiantil. Hay miles de heridos por los golpes que sufren con los palos, y posteriormente hay presencia pues de balas. Hay coches particulares que proporcionan armas de fuego a este grupo paramilitar, que son los halcones. Comienzan a disparar a los que se encuentran en la manifestación, comienzan a caer muchos heridos, algunos otros muertos, no solo estudiantes, sino también personas de la sociedad civil que ahí se encontraban. Muchos de los heridos fueron llevados a un hospital que está cerca de donde se convocó la manifestación, y posteriormente los policías y militares fueron por ellos ahí al hospital, los llevaron a la cárcel. A otros que detuvieron durante la manifestación también los llevan a la cárcel, los siguen golpeando, los siguen hostigando, y eso es a grandes rasgos pues lo que sucede. Hay que entender que también esta manera de operar del gobierno con este grupo paramilitar pues es similar a lo que pasó en el 68, ¿no? Donde también hay presencia de un grupo paramilitar que intenta y que disuelve la manifestación, donde mueren miles de personas, y pues es como esta otra manera también de operar, y pues eso es lo que... De acuerdo. Bueno, teniendo como este contexto de lo que sucede el 10 de junio, ¿cómo lo podremos vincular esta represión del Estado a la actualidad, ¿no? En los procesos de la situación tan deplorable en la cual se vive la educación ahora en México? Sí, bueno, ahí me gustaría comentar, hay cosas que debemos diferenciar de ese momento, del 71 a la actualidad. Hay que entender que en ese tiempo, como ya lo comentaba Pablo, el movimiento estudiantil pues estaba respaldado por la sociedad en general, abrazaba las luchas populares, y es algo que pues en la actualidad no pasa, ¿no? Es muy difícil que los estudiantes salgan o se manifiesten y pues que se replieguen o que se unan a las marchas, a las manifestaciones de la sociedad en general. Como ya lo comentaba también Pablo, los estudiantes que se organizaron en ese tiempo en la Universidad de Nuevo León intentan un proceso de reforma a la ley orgánica. Es algo que también está pasando en la universidad, pero hay que entender que pues el proceso no viene en la universidad desde los estudiantes, sino viene en un primer momento del Congreso del Estado y de las autoridades universitarias. Sabemos que este año en la universidad se recortaron 391 millones al presupuesto, pero ¿por qué surge esto? El año pasado se le da un incentivo a la universidad de 400 millones para que reforme la ley orgánica. En un primer momento el régimen de jubilaciones y pensiones, al no acatarse las autoridades universitarias a los tiempos establecidos por el Congreso, se le recortan estos 391 millones, que son los que sufrimos este déficit en este año, y pues no hay una respuesta de las autoridades universitarias. Tampoco pues hay una mayor movilización estudiantil ante este recorte, algunos pronunciamientos de algunos estudiantes, y hasta ahí. Entonces, a diferencia de otras reformas a la ley orgánica en la universidad, que también ha habido presencia estudiantil, pues a la fecha no hay una presencia pues de la comunidad en general, profesores, trabajadores, un movimiento que pues aglutine la necesidad de reformar la ley orgánica, porque creemos que pues es necesario, ¿no? Si se va a reformar la ley orgánica, cambiar cosas que pues en la actualidad ya no funcionan, lo que tiene que ver con transparencia, el acoso sexual, el régimen de jubilaciones y pensiones, pues que se respete este derecho que los trabajadores se ganaron con sangre. Y pues es una serie de cosas que se deben de cambiar en la universidad, pero también es importante pues que los universitarios, estudiantes, profesores y trabajadores emprendan este movimiento en la defensa pues de la universidad y impulsar esta reforma democrática.
Sí, como bien menciona la compañera, no creo que hay que caracterizar o contrastar estas dos propuestas a reforma a la ley orgánica, ¿no? Por un lado, la propuesta de 1971 está respaldada por toda la comunidad, está impulsada principalmente por el movimiento estudiantil, pero está respaldada por el grueso de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Mientras que por el otro tenemos esta propuesta actual en la Universidad Michoacana, que está influenciada desde el Congreso, ¿no? Y que las autoridades, estas mismas autoridades que cada vez cierran más los espacios en las aulas, que incluso con lujo de violencia llegan a reventar tomas legítimas, ¿no? Por un derecho que es la educación. Entonces, rescatar lo sustancial, ¿no? De esta reforma del 71, que es pensada y planificada, ¿no? Desde acorde a las necesidades, pues, de la sociedad, y enfatizando, pues, aún más la función de la universidad pública, que es precisamente eso, ¿no? Servir a la sociedad para su pleno desarrollo. De acuerdo. Y bueno, ahí también me gustaría agregar algo. También como en ese momento se criminalizaba el movimiento estudiantil y se trataba de disolver la organización que tenían los estudiantes, pues ahora en la Universidad Michoacana se pretende hacer algo, ¿no? Con la aprobación del reglamento de nuevo ingreso, es una manera de legitimar la criminalización y la represión a los estudiantes que se organizan y que exigen pues mejores condiciones en la universidad y un espacio dentro de ella. También es importante aclararlo, ¿no? Bueno, creo que se entiende de que Michoacán es uno de los estados que da preámbulo a que suceda la represión en 1971. Quisiera preguntarles, ¿creen ustedes que, como se vio en ese tiempo en la Autónoma de Nuevo León, una imposición de una reforma a la ley orgánica que conllevó a todo esto, se podría hablar ahora en el 2017 de una imposición de una ley orgánica en la Universidad Michoacana ahora? Desde mi punto de vista, y creo que será opinión, o se abrirá el debate, no creo que es así, ¿no? ¿Por qué lo digo? Se puede tomar como imposición desde el momento en que esta reforma a la ley orgánica impulsada desde las autoridades no consiste, ¿no? del apoyo de toda la comunidad universitaria, no se consultó ni con la comunidad estudiantil, ni con profesores, ni con empleados, ni con nadie. Es decir, desde las autoridades dijeron vamos a imponer, y es como tal, ¿no? Imponer la reforma a la ley orgánica. Y es por lo mismo, ¿no? Que sin bases, pues, que respalden esta iniciativa, pues se trata entonces de una imposición. Sí, pues yo también coincido con Pablo, es una imposición, porque como ya lo comentaba, surge a presión del Congreso del Estado de querer reformar el régimen de jubilaciones y pensiones en un primer momento y posteriormente con las casas del estudiante. Sí es una imposición porque no se consulta, aunque se hayan realizado foros desde las autoridades universitarias, estos foros de consulta, pues no asistieron los estudiantes ni los sindicatos, ¿no? Se pronunciaron en contra de los sindicatos de estos foros porque pues son una manera nada más de simular que se está consultando a la comunidad universitaria cuando no es así. De acuerdo. A forma de conclusión, y también si podrían vincular esto, ¿cuál creen que debería ser el papel del joven universitario en la Michoacana en la actualidad? Pues bueno, creo que no solo de los jóvenes universitarios, sino del grueso de la comunidad que compete a trabajadores, a profesores, pues nuestro papel debe de ser de protagonistas y en el sentido de tomar la bandera de una reforma de ley orgánica democrática que atienda a nuestras necesidades. Lo que compete a los trabajadores, una jubilación o una pensión digna, a los estudiantes, pues el respeto a las casas del estudiante, a la autonomía, a la transparencia, a la democratización, que podamos participar en la vida universitaria, que nos organicemos y que podamos emprender un movimiento que pues permita cambiar las cosas que hacen falta en la universidad y tener y buscar la universidad que queremos, ¿no? Para todos y para todas. Sí, coincido totalmente, no creo que el papel que debemos jugar hoy día es el de ser partícipes de la vida política de la Universidad Michoacana, ¿no? Parece el día de hoy que el estudiante es ajeno
a esta vida política, ¿no? de la universidad. Es por eso que las autoridades imponen este tipo o pretenden imponer esta reforma a la ley orgánica, por lo que nuestro papel es llevar la discusión de esta reforma a todos los espacios, e incluso, ¿por qué no?, construir y buscar una propia. De acuerdo, pues muchas gracias por la participación el día de hoy. No queda más que agradecer al compañero Pablo, a la compañera Edith. Gracias. Y bueno, nos gustaría, para finalizar, o antes de finalizar este espacio de reflexión, hacer una puntual invitación a todos los que nos ven y nos escuchan. De el día de mañana, en punto de las 3:30, saldrá una marcha convocada desde la puerta principal de CEU hasta Palacio de Gobierno. Esta marcha la convoca la Coordinación de Universitarios en Lucha, CUL, la cual tendrá bien ser de las 3:30 a finalizar en un mitin en Palacio de Gobierno. Para finalizar, recordemos, por nuestros compañeros caídos, no un minuto de silencio, sí una vida de lucha. Muchas gracias. Luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Comme nos semelles sur les pavés, la rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers, la rage gravée, puis bien loin en arrière, la rage